La siguiente entrevista está en inglés y español. En este video escuchará nuevas preguntas que se hacen a los solicitantes en estos días debido a problemas de salud. También aprenderá las nuevas reglas para todos los solicitantes en las oficinas de USCIS durante el proceso de entrevista. ¿De acuerdo? Escuchemos. Llegada a la oficina de USCIS. Diálogo con el recepcionista. Hi. Which appointment do you have today? Hola, ¿qué tipo de cita tienen el día de hoy? Hi, I am here for my citizenship interview. Hola, estoy aquí para mi entrevista de ciudadanía. I will need you to answer the following questions. Necesitaré que me responda a las siguientes preguntas. Okay. ¿De acuerdo? Have you had any symptoms of COVID-19, including cough, fever, or difficulty breathing? ¿Ha tenido algún síntoma de COVID-19, incluyendo tos, fiebre o dificultad para respirar? No. Have you been in close contact with anyone known or suspected to have COVID-19 in the last 14 days? ¿Ha estado en contacto cercano con alguien conocido o sospechoso de tener COVID-19 en los últimos 14 días? No. Have you been individually directed to self-quarantine or self-isolate by a healthcare provider or public health official within the last 14 days? ¿Ha sido enviado a cuarentena o aislamiento por un proveedor de atención médica o un funcionario de salud pública en los últimos 14 días? No. All right. May I see your appointment notice and an ID? Bien, ¿puedo ver su aviso de cita y una identificación? Sure. Por supuesto. Thank you. Please go to the side so that I can scan your fingerprints. Gracias. Por favor, vaya a ese lado para que pueda tomar sus huellas digitales. Okay. De acuerdo. Now, please sit on that chair. Remove your mask so that I can take your photograph. Ahora, por favor, siéntese en esa silla. Quítese la mascarilla para que pueda tomar su fotografía. Make sure you look at the camera. Asegúrese de mirar a la cámara. Good. Now you may put your mask back on. Bien, puede volver a ponerse su mascarilla. This ticket is for you. Number W25. Take it with you upstairs on the second floor and wait for your ticket number or name to be called. Este boleto es para usted. Número W25. Llévelo arriba al segundo piso y espere a que se llame su número de boleto o su nombre. Also, be sure to follow the signs so that we can all maintain social distance. También asegúrese de seguir las señales para que todos podamos mantener la distancia social. I will do that. Thank you. Lo haré. Gracias. 10 minutos después. Conversación con un oficial de USCIS. Mr. Pablo Ortega, may you please come over to counter number 3. Señor Pablo Ortega, ¿puede venir por favor al mostrador número 3? Sure. Claro. Good morning. I am Officer Jennifer Davidson, and I will be interviewing you today. Buenos días, soy la oficial Jennifer Davidson y le entrevistaré en el día de hoy. Good morning. Buenos días. We have been rearranging our offices lately to accommodate our customers to make sure that our staff and the applicants are safe. Hemos estado reorganizando nuestras oficinas últimamente para acomodar a nuestros clientes y asegurarnos de que nuestro personal y los solicitantes estén seguros. That is the reason why we have decided to conduct our interview in this setting.
instead of the regular offices as we did before. Esa es la razón por la que hemos decidido realizar nuestra entrevista en este entorno en lugar de las oficinas regulares como lo hacíamos anteriormente. I understand. Entiendo. Have you already had your photograph taken and fingerprints scanned? ¿Ya le tomaron una fotografía y escanearon huellas digitales? Yes, I have. Sí, lo hicieron. Good. Okay, we are going to start the interview. So I must put you under the oath. Bien, de acuerdo. Vamos a comenzar la entrevista, así que debo ponerle bajo juramento. Please, where can I put my bag? Por favor, ¿dónde puedo colocar mi mochila? You can place it next to this chair. Puede colocarlo al lado de esta silla. Since you are already standing, I need you to raise your right hand. Como ya está de pie, necesito que levante su mano derecha. Okay. De acuerdo. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? I do. Lo juro. You may now have a seat. Puede sentarse ahora. Thank you. Gracias. What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Pablo Navarro Ortega. May I see your passports, permanent residence card, and your driver's license? ¿Puedo ver sus pasaportes, la licencia de residente permanente y su licencia de conducir? Sure. One moment, please. Claro, un momento, por favor. Here they are. Aquí están. Thank you. Gracias. You are welcome. De nada. I see that you became a permanent resident in 2007. Is that correct? Veo que se convirtió en residente permanente en 2007, ¿es correcto? Yes, it is correct. On November 6, 2007. Sí, es correcto. El 6 de noviembre de 2007. Why did you decide to become a citizen only now? ¿Por qué decide hasta ahora convertirse en ciudadano estadounidense? I did not feel like I was ready before, but now I want to be more active in the American society. No sentí que estaba listo antes, pero ahora quiero ser más activo en la sociedad estadounidense. The law allows you to officially change your name the day of naturalization. Would you like to legally do that? La ley le permite cambiar oficialmente su nombre el día de la naturalización. ¿Le gustaría hacer eso legalmente? No, What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? April 17th, 1978. 17 de abril de 1978. Which country were you born in? ¿En qué país nació? I was born in Colombia. Nací en Colombia. Are you currently a citizen of Colombia? ¿Es actualmente ciudadano de Colombia? Yes, I am. Sí, lo soy. Where do you live now? ¿Dónde vive ahora? I live at 231 Peace Street, apartment 37, Ocean City, New Jersey, 08226. Vivo en Peace Street 231, apartamento 37, Ocean City, New Jersey, 08226. For how long have you been living there? ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo ahí? For 2 years and 3 months. Durante 2 años y 3 meses. Are any of your parents, mother or father, United States citizens? ¿Alguno de sus padres, madre o padre, son ciudadanos de los Estados Unidos? No, What's your height?
¿Cuánto mide? 5 feet 10 inches. 5 pies, 10 pulgadas. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Right now, I am unemployed. I am looking for a job. Actualmente estoy desempleado. Estoy buscando trabajo. Since when have you been unemployed? ¿Desde cuándo ha estado desempleado? I lost my job on May 18th. Me quedé sin trabajo el 18 de mayo. Where were you working? ¿Dónde estuvo trabajando? I was working at a restaurant. Trabajé en un restaurante. Is there any particular reason why you are no longer working there? ¿Hay alguna razón en particular por la que ya no trabaja allí? Our restaurant had to close for good because of the pandemic. We lost a lot of business during that time. Nuestro restaurante tuvo que cerrar definitivamente debido a la pandemia. Perdimos muchas ventas durante ese tiempo. I see. Sorry to hear that. Ya veo, siento escuchar eso. Thank you. Gracias. How many trips have you made outside of the United States in the last 5 years? ¿Cuántos viajes ha realizado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años? I made 4 trips. Every December, I traveled to Colombia to visit my family and friends. Hice 4 viajes. Cada mes de diciembre viajo a Colombia para visitar a mi familia y amigos. Are you currently married or single? ¿Actualmente está casado o soltero? I am married. Estoy casado. How many times have you been married before? ¿Cuántas veces ha estado casado antes? Never. This is the only time I've been married. Nunca. Esta es la única vez que me he casado. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Ana Maria Gomez. What is her date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? February 12, 1980. 12 de febrero de 1980. When did you get married? ¿Cuándo se casaron? We got married on June 3rd, 2006. Nos casamos el 3 de junio de 2006. Is your spouse a U.S. citizen? ¿Es su esposa ciudadana estadounidense? Yes, she is. Sí, lo es. When did she become a U.S. citizen? ¿Cuándo se hizo ella ciudadana estadounidense? She is a U.S.-born citizen. She was born in Texas. Ella es estadounidense por nacimiento. Nació en Texas. How many times in total has your current spouse been married? ¿Cuántas veces en total ha estado casada su esposa actual? 2 times. 2 veces. How did her marriage with her prior spouse end? ¿Cómo terminó su matrimonio con su cónyuge anterior? That marriage ended in divorce. Ese matrimonio terminó en divorcio. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? I have 4 children, 3 biological children, and 1 stepchild. Tengo 4 hijos, 3 niños biológicos y un hijastro. Okay, let's now review this section of your application. De acuerdo, ahora revisemos esta sección de su solicitud. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local elections in the United States? ¿Alguna vez se ha registrado para votar en elecciones federales, estatales o locales en los Estados Unidos? No. Do you know the difference between filing taxes and owing taxes? ¿Conoce la diferencia entre presentar impuestos y adeudar impuestos?
Yes, I do. Filing taxes means that you send your income information to the IRS and your state each year. Sí. La presentación de impuestos significa que envía su información de ingresos al IRS y a su estado cada año. Owing taxes means that you have to pay money to the federal or state government because you did not pay enough taxes. Adeudar impuestos significa que tiene que pagar dinero al gobierno federal o estatal porque no pagó suficientes impuestos. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿Alguna vez no ha presentado una declaración de impuestos federales, estatales o locales desde que se convirtió en residente permanente legal? No, I haven't. No, nunca. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? ¿Debe o tiene vencido algún impuesto federal, estatal o local? No, I don't. No. Have you called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿Se ha llamado a usted mismo no residente estadounidense en una declaración de impuestos federal, estatal o local desde que se convirtió en residente legal permanente? No, I haven't. No. Were you ever part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against a person or threatened to do so? ¿Alguna vez fue parte de algún grupo o ayudó alguna vez a un grupo, unidad u organización que usó un arma contra una persona o amenazó con hacerlo? No. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar o tratar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? No. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? ¿Alguna vez se casó con alguien para obtener un beneficio migratorio? No. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? ¿Alguna vez ha entregado a algún funcionario del gobierno de Estados Unidos información o documentación falsa, fraudulenta o engañosa? No. Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admissions into the United States, or to gain immigration benefits while in the United States? ¿Alguna vez ha mentido a algún funcionario del gobierno de Estados Unidos con el fin de obtener entrada o admisión en los Estados Unidos o para obtener beneficios de inmigración mientras está en los Estados Unidos? No. Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya la Constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos? Yes, I do. Sí. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende completamente el juramento de lealtad a los Estados Unidos? Yes. Sí. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Yes. Sí. Write the date here and sign here for me, please. Escriba la fecha aquí y firme aquí para mí, por favor. Okay. De acuerdo. Now we are going to go over the civics test. Are you ready? Ahora vamos a repasar la prueba de educación cívica. ¿Está listo? I am a little bit nervous, but I think I am ready. Estoy un poco nervioso, pero creo que estoy listo. All right. Under our Constitution, some powers belong to the federal government.
What is one power of the federal government? Bien, según nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? To print money. Imprimir dinero. Good. Who lived in America before the Europeans arrived? Bien. ¿Quiénes vivían en Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Native Americans. Los nativos americanos. Recuerde que para aprobar el examen de educación cívica, el solicitante debe responder 6 preguntas correctamente de 10 posibles preguntas. Este solicitante ha pasado su examen de cívica. Ahora escuchemos. Congratulations! You have passed the civics test. You correctly answered 6 questions. Felicidades, ha pasado el examen de civismo. Respondió correctamente 6 preguntas. Thank you. Gracias. You're welcome. De nada. Now, let's move on to the reading and writing tests. Ahora pasemos a las pruebas de lectura y escritura. Okay. De acuerdo. Please read the sentence that is now displaying on the tablet. Por favor, lea la oración que ahora se muestra en la tableta. How many states do we have? ¿Cuántos estados tenemos? Good. Bien. Now write the following sentence on the tablet. Ahora escriba la siguiente oración en la tableta. The United States has 50 states. The United States has 50 states. Estados Unidos tiene 50 estados. Great! Congratulations! You have passed the reading and the writing tests. Bien, felicidades. Ha pasado las pruebas de lectura y escritura. Thank you. Gracias. You're welcome. De nada. This form is for you to keep. Este formulario es para que lo guarde. I'm recommending that your citizenship application be approved. Recomiendo que su solicitud de ciudadanía sea aprobada. If my recommendation is accepted, you will receive a notice in your online USCIS account and at your home address. Si se acepta mi recomendación, recibirá un aviso en su cuenta de USCIS en línea y en su domicilio. This letter will give you all the information about the oath ceremony. Esta carta le dará toda la información sobre la ceremonia de juramentación. This includes the day, time, location, and instructions about new protocols for social distancing during the ceremony. Esto incluye el día, la hora y la ubicación y las instrucciones sobre los nuevos protocolos para el distanciamiento social durante la ceremonia. Thank you. Gracias. You're welcome. De nada. Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? Yes, could you tell me when I will receive the notice? Sí, ¿podría decirme cuándo recibiré el aviso? It's difficult to give you an exact date. Es difícil darle una fecha exacta. You know, with the new guidelines that we are implementing to protect the health of applicants and our staff, our oath ceremonies are now very small in comparison to what we had before. Ya sabe, con las nuevas pautas que estamos implementando para proteger la salud de los solicitantes y nuestro personal, nuestras ceremonias de juramentos ahora son muy pequeñas en comparación con lo que hacíamos antes. You might expect your notice in a month and a half or so. Puede esperar su aviso en un mes y medio más o menos. But make sure to regularly check your USCIS account online for any update on your case. Pero asegúrese de revisar regularmente su cuenta en línea de USCIS para cualquier actualización de su caso. I will do that.
Thank you very much. Lo haré. Muchísimas gracias. Anything else? ¿Alguna cosa más? No, that's all. No, eso es todo. All right, this is the end of the interview. On your way out, please make sure you follow the signs on the floor. Bien, este es el final de la entrevista. Al salir, asegúrese de seguir las señales en el piso. Okay, thank you very much. De acuerdo, muchas gracias. You're welcome. De nada. Por favor, suscríbase a nuestro canal para ver más videos educativos como este y gracias por compartir este video.